Estamos hablando cómo que debo, y estamos en la parte 4. ¿Cómo que debo ir a la iglesia? Resulta que estamos viendo de que Dios, después de que ya somos salvos, nacemos de nuevo, conocemos a Dios, entregamos nuestra vida a Cristo, eso es por fe, no por obras. ¿Se acuerdan la anterior semana? Hemos hablado de eso. No se trata de lo que haga o deje de hacer. Pero ahora que soy parte de la familia de Dios, ahora que soy un hijo de Dios, ahora que soy un discípulo de Jesús, entonces Dios también me dice: hay ciertas cosas que yo quiero que hagas como mi hijo, hay ciertas cosas que yo quiero que hagas como mi discípulo. Y hemos hablado que una de esas era prestar atención, ¿se acuerdan? Prestar atención a lo que Dios me dice. Lo segundo que dijimos era que es necesario compartir nuestra fe, hablarles a otros acerca de Dios y del cambio que ha hecho en nuestra vida. Lo tercero, vimos la anterior semana, es necesario bautizarnos. Y hoy vamos a hablar sobre cómo que debo ir a la iglesia. O sea, ¿cómo es eso de que Dios dice que tengo que ir a la iglesia? Vamos a leer un pasaje bíblico, versículo para comenzar. Hebreos 10:25. Dice así, Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquel día se acerca, está hablando de la venida de Jesucristo. No vamos a hablar de eso esta mañana. Hoy vamos a hablar de la primera parte. El autor de Hebreos describe a su congregación y les dice dos cosas: no dejemos de congregarnos, y número 2, animémonos unos a otros. ¿Animémonos a qué? Hay que leer el contexto, ¿verdad? Animémonos a congregarnos. Lo que quiere decir es que la tarea es de toda la iglesia. No es la tarea solamente del pastor o de los líderes de animarse unos a otros para ir a la iglesia. Si tú ves que alguien no está viniendo mucho tiempo, se ha perdido, está desanimado, es tu tarea agarrar y llamar y decirle a tu amigo o tu pariente: mira, ¿qué ha pasado? Hace tiempo que no vienes. Ven, anímate, vamos a la iglesia, vamos al grupo de conexión entre semana, vamos al grupo de jóvenes. Tenemos que animarnos unos a otros a congregarnos. ¿Amén? Ok, ahora, ¿por qué? Ahora vamos a ver, esta mañana nos vamos a enfocar en el por qué. Ya vemos, y debería ser razón suficiente, porque Dios dice, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Porque Dios dice. Dios dice que no deje de congregarme. Debería ser razón suficiente, porque Dios es Dios, Él es soberano, Él es papá, Él es el Señor. Entonces Él dice: debo hacerlo. Pero como Dios es bueno, nos da también razones. A lo largo de su palabra nos explica qué es la iglesia, nos explica cómo Él estableció su iglesia, y vamos a hablar brevemente de algunas de estas cosas. Leamos Mateo 16:18, por favor. Mateo 16:18. Ok. Muy bien, aquí está. Vamos a leer desde yo voy a leer un poquito antes, desde el 13. ¿Sí? Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título que usaba Jesús para referirse a sí mismo. ¿Sí? Cuando Jesús hablaba en tercera persona de Él, decía el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús les dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Les respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Resulta que la gente supersticiosa, la gente que no conocía a Jesús, lo veía y decía: ¡guay! Juan el Bautista se ha reencarnado, ha resucitado, él es. Otros decían: no, es Elías, el profeta del Antiguo Testamento, ha vuelto a nacer y está en medio de nosotros. Otros decían: no, es un profeta nuevo. Obviamente todos ellos estaban completamente equivocados, tenían la idea incorrecta de Jesús. Entonces Jesús los mira a sus discípulos, quienes lo conocían, y les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro les responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es Juan el Bautista, no es Elías, no es otro profeta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal,
sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Jesús le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Yo voy a edificar mi iglesia, yo voy a construir mi iglesia. Jesús vino para establecer su iglesia, y su iglesia se establece sobre un fundamento que es la identidad de Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el fundamento de la iglesia. Jesús vino para revelarse a sí mismo, para darse a conocer como el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, y sobre esa base, sobre la base de esa fe, Él dijo: voy a construir mi iglesia. Jesús vino para construir su iglesia. Entonces, si yo creo en Él, si yo creo en Dios, si soy un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, tengo que ser parte de su iglesia. No tengo otra opción. Los hijos de Dios son la iglesia. Si no eres parte de la iglesia, entonces estás creyendo de manera equivocada. La iglesia viene obviamente, es una traducción del griego eclesia, y significa, en palabras sencillas, asamblea. La iglesia es una asamblea. Por lo tanto, la iglesia tiene que ver con comunidad. Les voy a dar un ejemplo moderno. Cuando yo digo voy a tener una reunión, la palabra reunión es singular, ¿verdad? No es plural. Plural es reuniones. Pero si yo digo voy a tener una reunión, inmediatamente pienso en dos o más personas. A menos que diga me voy a reunir conmigo mismo, y entonces tengo que pensar que necesito ayuda, ¿verdad? Pero reunión significa un grupo de personas que se van a juntar para algo. La iglesia es una asamblea, es un grupo de creyentes. ¿Amén? Entonces, muchas veces escuchamos en ambientes cristianos, y por eso digo esto: tú eres la iglesia, Sofía, tú eres la iglesia, Josué, tú eres la iglesia. Esa idea no es que está mal, pero está incompleta. Tú no eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros aquí en Génesis, nosotros en Cochabamba y nosotros en el mundo. Tú no puedes ser iglesia solito. ¿Me entiendes? Porque iglesia significa asamblea, reunión, comunidad de creyentes. Entonces tú no puedes decir: yo tengo mi iglesia, todos los domingos me levanto, veo al predicador en la tele y luego me voy a almorzar y he tenido mi iglesia. Estás equivocado. Iglesia quiere decir la comunidad de los creyentes. Amén. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. No vamos a leer 1 Corintios 6:19. Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tú eres la habitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento moraba en un templo físico en medio de Israel, hoy ya no está más en el templo físico ya no existe. Este lugar, esta casa, no es un templo, es el lugar de la asamblea. Este es el lugar donde nos reunimos como iglesia. El templo eres tú. ¿Qué quiere decir que eres el templo? Que tú eres el lugar donde Dios habita. Tú eres el lugar donde Dios está. Sea que estés aquí, o en la feria, o en la calle, o en el trabajo, Dios está en ti y Dios está contigo. ¿Sí? No es que tienes que venir a este lugar físico para encontrarte con Dios. Dios está contigo donde sea que tú estés. Pero acordate, hay una diferencia. Tú eres templo porque la presencia de Dios está contigo, pero tú solito no eres iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la comunidad de los que creen. La iglesia es la asamblea. Esto no dice la Biblia, pero yo lo estoy diciendo de una manera de paráfrasis. La iglesia es la reunión de los templos. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos templos. Cristo está en cada uno de nosotros, y la iglesia es la reunión de todos nosotros. Por eso en Efesios dice que Dios dio a Jesús como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Porque resulta que ninguno de nosotros puede agarrar, jactarse y decir: yo tengo toda la presencia de Dios, yo lo sé todo, Dios está en mí y Dios me dice a mí todas las cosas. Ninguno de nosotros puede tener la arrogancia de decir: yo entiendo todas las cosas acerca de Dios. Dios
habita en cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros ha dado dones, ha dado talentos, ha dado capacidades, pero también ha dado limitaciones, ha dado debilidades y ha permitido que haya cosas que no entiendo y no sé. Por eso Dios estableció su iglesia. En la iglesia encontramos la plenitud de Cristo. En la iglesia me encuentro con otra parte de la gracia de Dios que no está en mí, que yo no la tengo. Por ejemplo, yo no soy músico, ¿verdad? Pero en la iglesia Dios ha puesto músicos. No todos los músicos son predicadores. No todos los predicadores pueden estar con los niños. Y etcétera, etcétera, etcétera. En el cuerpo, en la comunidad, Dios se manifiesta con su gracia. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, primero, ¿por qué debo ir a la iglesia? ¿Cómo que debo ir a la iglesia? Porque Jesús vino a establecer su iglesia. Y si yo soy parte de Cristo, si yo soy hijo de Dios, si yo he creído en Él, debo obedecerle. Y parte de eso es seguir adelante la labor de Cristo de establecer su iglesia. ¿Amén? Yo soy el templo de Cristo, el Espíritu Santo vive en mí, pero yo solito no soy iglesia. La iglesia es la comunidad. ¿Amén? ¿Están despiertos? Segundo, dice, todos debemos formar parte de una iglesia local. Ahora esto es interesante porque hoy estamos rompiendo algunos paradigmas. Todos saben lo que es un cliché, ¿verdad? Un cliché es algo que repites por decir. Por ejemplo, siempre sabes en una película de superhéroes, el cliché es que el superhéroe no va a morir, ¿no ves? Sabes que va a vivir, le saca la nube, pero va a vivir de alguna manera, ¿sí? Los clichés cristianos que tenemos, hoy vamos a romper dos de ellos. El primero es eso: yo soy iglesia, yo tengo iglesia en mi casa. No es así. La iglesia es la comunidad, la asamblea de creyentes. ¿Amén? El segundo cliché cristiano que hoy vamos a romper es la excusa de decir: es que yo soy parte de la iglesia universal, por eso yo cada domingo voy a una iglesia diferente y yo voy de aquí para allá, porque todos somos la iglesia. Entonces no necesito echar raíces, no necesito estar en un lugar. Otra vez, esta es una media verdad, como la de hace rato. El que tú digas yo soy la iglesia no es falso, pero es incompleto. Porque si tú eres la iglesia, pero en comunidad, no solito. Lo segundo, Jesús vino a establecer su iglesia y la iglesia de Cristo es una sola y es universal. No hay varias iglesias en un sentido teológico. En un sentido teológico, el cuerpo de Cristo es uno solo. Génesis, la comunidad cristiana Cochabamba, la iglesia bautista, las asambleas de Dios, la UCE, las iglesias en la China, en Estados Unidos, somos el cuerpo de Cristo. Somos una sola comunidad de fe. Sin embargo, dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia, Dios ha establecido la iglesia local. La iglesia local es esa comunidad pequeña de la cual tú formas parte. No es diferente ni está separada del cuerpo universal de Cristo. Pero Dios quiere que tú formes parte de una comunidad de fe. ¿Amén? En la Biblia, no los vamos a leer, pero hay una lista de versículos, les he puesto solo algunos en su boletín. Van a ver que se usa muchas veces la expresión las iglesias. Pablo saluda y dice: a las iglesias que están en Galacia, saludos de las iglesias que están en Corinto. En Hechos dice: y las iglesias de la región. Apocalipsis es más específico, manda una carta a las iglesias: la iglesia en Filipo, la iglesia en Laodicea, la iglesia en Esmirna. Fíjense que la Biblia enfatiza muchas veces que hay iglesias locales. La iglesia en Laodicea no estaba atravesando por lo mismo que la iglesia en Esmirna. Estos son lugares. Es como decir, la iglesia en Santa Cruz estaba viviendo otra realidad que la iglesia en Cochabamba. Dios le estaba diciendo que haga algo a una iglesia y le estaba diciendo que haga otra cosa a otra iglesia. ¿Amén? Entonces, si bien teológicamente la iglesia es una sola y todos somos hermanos y donde sea en el mundo que yo vaya, si alguien es un hijo de Dios, alguien ha dado su vida al Cristo, es mi hermano en la fe, ¿en dónde estoy? ¿Dónde vivo? Dios me manda a formar parte de una comunidad de fe, a ser parte de una de las
iglesias. Acuérdense que iglesia quiere decir asamblea. Dios le manda a ser parte de una de las asambleas de creyentes. Amén. Dios me manda a formar parte de una comunidad de fe, donde debo echar raíces, donde debo crecer, donde debo aprender, donde debo servir, donde debo tener amigos, y etcétera, etcétera. ¿Me está siguiendo? Amén. Leamos 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12, 20. 1 Corintios 12, 20. Dice así. Vamos a leer desde el 18, ¿sí? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parece menos honrosos los tratamos con honra especial. Y etcétera, etcétera. Vamos a volver al versículo 20. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y esto se aplica tanto a ti como individuo, como a la iglesia. ¿Hay muchos miembros en esta iglesia? Sí los hay, pero somos una sola iglesia. Amén. No todos cantan, no todos enseñan, no todos reciben a las personas en la puerta, no todos enseñan a los niños. Hay miembros en el cuerpo. Mi mano no hace de pie, ¿verdad? Yo no como por mi oreja, ni respiro por mis ojos, ¿sí? Dios ha diseñado el cuerpo y es increíble cómo Dios todo su diseño lo usa para ilustrar cosas más grandes, verdades espirituales y eternas. Dentro de la iglesia local hay funciones, hay tareas que Dios te ha dado según tus dones y talentos. Y ¿sabes qué? Entre paréntesis te digo, si no tienes el don y el talento para algo, tal vez Dios te está llamando a hacer otra cosa. Por más que quieras comer por tu nariz, no vas a poder, ¿verdad? Porque tu nariz no ha sido hecha para comer. Por más de que a mí me encante la alabanza y la música, a mí personalmente, si yo me pongo aquí a dirigir la alabanza, porque por último soy el pastor y se aguanta que me pongo a dirigir, la alabanza va a ser un desastre porque Dios no me ha dado ese talento. Y tengo que aceptarlo y aceptar la soberanía de Dios, que Él nos ha diseñado para dones y llamados y tareas específicas. Amén. Entonces te animo a que encuentres, y tú sabes para qué eres bueno. Y si no sabes para qué eres bueno, probá de todo. Ven al ensayo de alabanza, anda a la escuela dominical, ayudar a la Wendy en la logística, hasta que sientas y digas, sí, aquí es donde Dios me quiere, esto es lo que tengo que hacer. Amén. Pero así como dentro de la iglesia local Dios ha puesto diferentes personas con diferentes talentos para servirle, también dentro de la iglesia universal, en su cuerpo, Dios ha establecido varias iglesias, pequeñas iglesias, comunidades de fe, pequeñas o grandes, no importa que es de 50 personas o de 12,000 personas. Si pensamos que en el mundo hay 2,000 millones de cristianos, tu iglesia de 12,000 miembros sigue siendo una parte pequeñita del cuerpo de Cristo. Amén. Pero Dios ha puesto dentro de su cuerpo iglesias, comunidades de fe, con diferentes enfoques, objetivos y llamados. Por ejemplo, en Génesis, Dios nos ha dado un llamado para hablar a las personas jóvenes en su idioma. Esta es una iglesia juvenil. Si tú estás buscando un lugar tradicional, tal vez no va a ser el lugar al que Dios te ha llamado, porque el enfoque de esta iglesia es juvenil. No todas las iglesias están llamadas a ser juveniles. Hay iglesias que están llamadas a ser mega conservadoras. Hay iglesias que están llamadas a ser súper bochincheras, ¿verdad? Hay diferentes iglesias con diferentes características dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios nos pone dentro de la parte de su cuerpo donde Él quiere que estemos. Amén. Y si yo me salgo de ese lugar por rebeldía, es como que me corte el cabello y me lo quiera poner de bigote. No queda bien. ¿Sí? Entonces, si Dios te ha llamado a una iglesia, sea esta o sea la que Dios te ha llamado, tienes que formar parte y echar
raíces en ese lugar. ¿Me están siguiendo? ¿Amén? Muy bien, se acabó el mensaje. No, hoy día el mensaje de verdad es corto porque tenemos después Santa Cena, pero solamente en mi iglesia local podré crecer, ser pastoreado, apoyado y exhortado. ¿Sabes qué? En Hebreos 13, no lo vamos a leer ahorita, pero en Hebreos 13, el autor de Hebreos les dice a su comunidad de fe, a su iglesia a la que le estaba escribiendo: obedezcan a sus pastores e imítenlos, considerando el resultado de su fe. Está asumiendo que esos pastores dieron buen fruto. Está asumiendo que esos líderes dieron buen fruto. Si tu pastor o tu líder está haciendo barbaridades, no estás llamado ni a obedecerle ni a imitarle. Pero si tu líder de alabanza, escuela dominical, si tu pastor está dando buen fruto de fe, tú ves que busca a Dios, que guía a la iglesia delante de Dios, que vive una vida coherente con lo que enseña. La Biblia dice: aprende de ellos, imítalos y hazles caso. ¿Cómo voy a aprender de alguien, imitar su estilo de vida y hacerle caso si cada domingo voy a una iglesia diferente o si solo lo veo en la tele? Para poder crecer en la fe necesito formar parte de una iglesia, necesito formar parte de una comunidad de fe, necesito formar parte de un grupo pequeño, un grupo de discipulado en el que tengo amigos más cercanos, en el que puedo contar mis penas, en el que puedo hacer mis preguntas. Estoy seguro de lo que estoy hablando esta mañana se van a acordar el 10 al 15%, y lo más probable es que del 10 al 15% que se acuerden, la mitad de eso van a haber entendido lo que yo en realidad no quería decir, porque así es la comunicación verbal. La comunicación verbal es muy fácil de que se olvide y es muy fácil de que se confunda. Si yo me limito a venir un domingo al mes a la iglesia, voy a salir aprendiendo un 1% y la mitad de eso va a estar mal aprendido. ¿Me entienden? Para eso están los grupos pequeños, para eso está el grupo de jóvenes, para eso está el tiempo de consejería pastoral y de apoyo, para poder venir y decir: no he entendido bien esto, tengo esta duda, he leído tal cosa, he visto tal cosa, necesito que oren por mí, necesito ayuda, estoy con esta batalla, apóyenme, estoy buscando trabajo, oren por mí. Pregunten en la iglesia quién me puede ayudar. La iglesia es una comunidad de fe. Amén. Necesito formar parte de mi comunidad de fe. Necesito formar parte de una iglesia local y echar raíces en esa iglesia. No hay iglesia perfecta, todos somos humanos. Seguramente hay cosas que no te van a gustar, seguramente hay cosas que te van a molestar. No se trata de ser perfectos, solo Dios es perfecto. Se trata de madurar, de crecer, de caminar juntos y de apoyarnos. Con énfasis en apoyarnos. Tenemos que ser una iglesia donde nos apoyamos unos a otros, en nuestras alegrías y en nuestras penas, en nuestras luchas, en nuestras fuerzas, en nuestras debilidades, en todo. Amén. Entonces, ¿cómo que debo ir a la iglesia? ¿Por qué? La respuesta fácil: porque Dios dice. Ahí está en la Biblia, Dios dice que vayas a andar. Pero la respuesta más bonita: lo primero, porque Cristo vino a establecer su iglesia. Jesús vino para fundar su iglesia. Y si yo creo en Jesús, si yo le doy mi vida a Él, si yo soy su discípulo, su hijo, debo ir a la iglesia. Segundo, ok, entiendo, está bien, tengo que ir a la iglesia, pero entonces, ¿por qué no puedo ir cada domingo a una iglesia diferente y probar de todo lo que me gusta, ensalada de iglesias? Porque Dios dentro de su plan estableció la iglesia local. Dios dentro de su plan estableció comunidades de creyentes con características especiales, con llamados especiales, con tareas específicas. Y yo debo formar parte de una de estas. Debo en oración, y si no estoy seguro, sí, buscar ir a 2, 3, 4 lugares, pero debo encontrar un lugar y quedarme ahí. Ella estaba feliz en esa iglesia, pero dijeron algo que no me gustó, hicieron algo que no me gustó, lo vi al hermanito tal haciendo tal cosa, ya no me voy a buscar otra iglesia. No es así. Imagínate si cada vez que tú hacías algo que no te gustaba, tu papá se buscaba otro hijo. Amén. Tenemos que crecer, tenemos que apoyarnos y tenemos que echar raíces. ¿Sí?
Por último, en términos modernos, ¿qué quiere decir eso? Asistir a la iglesia, participar en la medida de lo posible de los eventos y programas de la iglesia. Cuando me dicen hay patrullada, hay concierto, vamos a hacer un retiro, un día de campo, en la medida de lo posible. No es una obligación, no es impositivo, no es coercitivo, pero si es mi comunidad de fe, ahí están mis amigos, mi familia, la gente que quiere y me quiere, voy a querer estar con ellos. Amén. Participar del grupo de jóvenes, de los grupos de edificación, apoyar económicamente a mi iglesia local. No vamos a entrar ahorita en eso, otro día vamos a charlar de este tema con un poco más de detalle. Y servir dentro de mi iglesia local. El tema de apoyar a mi iglesia y servir a mi iglesia son dos temas más de esta serie, así que los vamos a desarrollar después. ¿Cómo queremos servir? Y la otra es ¿cómo queremos ser generosos? ¿Cómo es eso? Pues vamos a hablar de esos temas más adelante, no se los pierdan. Pero aquí les estoy dando algunas ideas muy prácticas de cómo es que puedo involucrarme en mi iglesia local. ¿Amén? Vamos a hacer una cosa más ahora. No sé quiénes van a repartir la Santa Cena. Pueden sacar las cosas. Dios nos llama a ser parte de su iglesia, a ser parte de su cuerpo y a ser parte de su iglesia local. Y una parte muy linda de esto, una manera muy gráfica, ilustrativa que Jesús nos dio, es el tiempo de la comunión, de la Santa Cena, cuando pasamos el pan y el vino. Casi siempre que lo hacemos, y lo hacemos todos los meses aquí, nos enfocamos en la parte del sacrificio de Cristo, del nuevo pacto y de la salvación, ¿verdad? Y es así, la Santa Cena simboliza eso. Pero les cuento que la Santa Cena es algo que Dios estableció, Jesús estableció, para hacerlo en comunidad. No es un ritual mágico, no es que en mi casa corto un pedazo de pan, me sirvo una copa de vino y tengo Santa Cena conmigo mismo y con eso hay un poder milagroso que Dios me va a bendecir y todo va a cambiar. No es un ritual mágico, es un momento para acordarnos como comunidad de aquello que Cristo hizo por nosotros. Amén. Cuando compartimos del pan y el vino, compartimos unos con otros la memoria del sacrificio redentor de Jesús. La iglesia en Corinto no entendió esto. ¿Y saben qué hacían? Véanse aquí adelante, por favor. Aquí adelante, véanse aquí. ¿Saben qué hacía la iglesia en Corinto? La carta de primera de Corintios, ¿no? Era la iglesia en Corinto. Era una iglesia en un lugar, una iglesia local. Y resulta que ellos agarraban y se reunían a la iglesia y luego comían su almuerzo, su comida rica, y luego hacían su Santa Cena. Y Pablo les jala las orejas. No porque comían, sino que les dice, ¿saben qué hacen ustedes? El que tiene plata se lleva su pollo al espiedo completo, y el que no puede, con pan duro y agua. Y no se preocupan los unos por los otros. Comen chochos, y si alguien no come, ¿qué le importa? Y luego agarran y tienen la Santa Cena. Y Pablo les dice, ¿cómo van a hablar de compartir el cuerpo de Cristo? ¿Cómo van a hablar de compartir la sangre de Cristo cuando no están velando por su hermano? ¿Saben que coman mejor en su casa si no quieren compartir? Y vayan a la iglesia en santidad. No les estaba diciendo no hagan la comida en la iglesia, pero si no pueden compartir, si son tan egoístas, entonces coman en su casa. Lo ideal sería que traigan y todos compartan, ¿verdad? La Santa Cena es única y exclusivamente una conmemoración, recordar aquello que Jesús hizo por mí. Entregó su cuerpo en mi lugar y dio su sangre para darme un nuevo pacto. Pero Dios la estableció para que la haga en comunidad, para que la hagamos en hermandad, para que la compartamos unos con otros, recordando el amor de Cristo. Cuando veo a mi hermano al lado, me acuerdo que él es parte del cuerpo de Cristo y de su iglesia. Cuando veo a mis hermanos aquí, me acuerdo que Dios me puso en una iglesia donde oran por mí, donde me enseñan, donde me apoyan y donde puedo desarrollar mis dones y talentos, donde puedo servir a Dios y donde puedo ayudar a otros. Amén. O sea que hoy, cuando repartamos la Santa Cena, quiero que hagamos algo diferente. Quiero que nos acordemos de eso, de ese hermoso regalo que Dios nos ha dado, que es su iglesia, de ese hermoso regalo que Dios nos ha dado de estar en una comunidad de fe, de no estar solo en el mundo luchando contra las tentaciones del diablo y todo, de tener un cuerpo que me apoya, que me ayuda y que ora por mí. Amén.
Entonces vamos a orar y los chicos después van a repartir. Les quiero pedir que nos pongamos de pie, por favor. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, el día de hoy. Gracias, Dios, porque realmente tú nos has puesto en una iglesia. Gracias porque nos has traído aquí, Señor. Esta es tu iglesia, es tu cuerpo. Somos una parte pequeña de tu cuerpo, pero importante, Señor. Así como todas las partes de nuestro cuerpo físico son tan valiosas e importantes, sabemos que aquí nosotros, Señor Génesis, esta comunidad, somos valiosos e importantes delante de ti. Tú nos amas, tú nos cuidas y tienes propósitos grandes y eternos para nosotros. Señor, esta mañana queremos darte gracias al recordar tu sacrificio de amor, tu entrega por nosotros, Señor, aquello que hiciste para darnos acceso a tu gloria y al Padre. Pero, Señor, también permítenos recordar que eso vino también como plantarnos dentro de una comunidad, Señor, hacernos una familia en la fe. Y que hoy cuando tomamos este pan y este vino, Señor, podamos realmente ponernos a cuentas delante de ti. Si alguien tenemos que perdonar, hoy te lo entregamos, Señor, y perdonamos. Si tenemos que pedirte perdón a ti, te pedimos perdón, Señor, de todo corazón. Y si tenemos que pedir perdón a alguien, ayúdanos, Señor, a tener la valentía y el coraje también de perdonar y de pedir perdón. Y que hoy, Señor, este compañerismo, esta comunión de compartir tu cena, sea un compromiso como iglesia delante de ti, de ser una comunidad de fe, de apoyarnos unos a otros, de animarnos unos a otros, como vimos que dice tu palabra, Señor, de animarnos a seguir adelante, a crecer en ti, a formar parte, a servirte. Te damos gracias, Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.